Te vas a preguntar qué es un storytelling. El propio término en inglés nos dice la respuesta. Storytelling es saber contar historias. El que cuenta historias tiene el poder. Y todos creemos que podemos contar una buena historia, pero muy pocas personas se atreven a hacerlo. Lo bueno que pocas personas hagan esto de las historias es que puedes enganchar una cantidad de clientes inconmensurables y puedes fortalecer a tu comunidad y a tu red de apoyo y afecto gracias a la interacción con los demás. A todos, absolutamente a todos, nos gusta que nos cuenten historias, nos gustan los chismes. Y eso es porque el ser humano ha usado las historias desde el comienzo de la civilización para relacionarse. Todas las expresiones de arte inclusive están enfocadas en reforzar las narrativas. Cuando el lenguaje se queda corto, entra la prosa. Cuando la prosa se queda corta, entra el dibujo. Cuando el dibujo se queda corto, entra la pintura. Cuando la pintura se queda corta, entra la escultura. Cuando la escultura se queda corta, entra la danza. Cuando la danza se queda corta, entra la música. Cuando la música se queda corta, entra la farsa. Cuando la farsa se queda corta, entra el cine. Y cuando el cine se queda corto, de nuevo entra el lenguaje. Por eso es que el lenguaje es la llave de todas las artes. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la reactivación económica? El storytelling es una forma de hacer marketing que viene ocurriendo desde el principio de la civilización. Antes de que existieran los sistemas monetarios que conocemos hoy en día, existían los trueques, y para hacer un trueque tú tenías que contar una historia porque tú tenías que intercambiar algo que estaba en un lugar geográfico en donde tú tuviste que haber hecho un viaje para intercambiarlo con otro bien local de otro lugar. Entonces los trueques y el storytelling están totalmente ligados. Anteriormente se creaban tribus gracias al storytelling, hoy día se crean comunidades. La imagen, el cine y la música en estos momentos de la historia están hipersaturados. Todo el mundo desecha imágenes, desecha cine, desecha música todo el tiempo. Vemos que en las redes sociales estamos haciendo scrolling sin sentido. Las imágenes ya casi no nos atraen, pero una buena historia es muy poderosa. Y esto ocurre porque para leer una historia nos tenemos que detener, así sean 3 minutos, y observar lo que estamos comunicando. Eso no ocurre ni con las fotografías, ni con las ilustraciones, ni con la misma música que muchas veces escuchamos 10 segundos y ya nos aburrimos. El video está totalmente servido, por ejemplo. En cambio, el esfuerzo de la lectura nos aterriza un poco a la realidad de nosotros los seres humanos. ¿Cuáles son los beneficios del storytelling? Los beneficios, además de los que acabo de darles, son los siguientes. El primero es la conexión emocional. Cuando a uno le cuentan una historia, uno genera una conexión emocional con el emisor. Es bien sabido que los padres les cuentan historias a sus hijos para que dejen de tener miedo cuando están acostados y le temen a la oscuridad. Lo mismo pasa en el presente. Cuando a ti te cuentan una historia que te engancha, tú logras conectar con empatía. Y eso es una herramienta poderosísima en el momento de hacer storytelling. Segundo, la confianza. Cuando una persona se desnuda ante ti y te cuenta su verdad y te cuenta su historia, automáticamente tú puedes buscar tener confianza con él y le confías también tus secretos. Eso pasa en el diálogo y es una parte de las relaciones humanas. Las personas que ocultan las cosas son personas reservadas. Las que muestran las cosas generalmente tienen mayores beneficios. Entonces, adelante, cuenta tu historia. Tercero, recordación. No hay nada más lindo que una historia bien contada, porque a pesar que pasen los años, esa historia va a perdurar. Eso no va a pasar con una fotografía, eso no va a pasar con de pronto con una pieza musical sí, pero no va a pasar ni con una fotografía ni con una imagen desechable, y mucho menos cuando estemos hablando de marketing. Recordemos el comercial de Rama. ¿Se acuerdan las historias que hay siempre en el comercial de Rama? Recordemos la historia de Top el detergente. Es una historia que se repite cíclicamente todos los años y que eso es prácticamente inamovible. Por eso es importante tener un buen storytelling para comunicar. Cuarta, storytelling transmedia. Recordemos esa frase que mencioné hace un rato. Cuando el lenguaje se queda corto,
entra la prosa. Cuando la prosa se queda corta, entra el dibujo. Cuando el dibujo se queda corto, entra la pintura. Cuando la pintura se queda corta, entra la escultura. Cuando la escultura se queda corta, entra la danza. Cuando la danza se queda corta, entra la música. Cuando la música se queda corta, entra la farsa. Cuando la farsa se queda corta, entra el cine. Y cuando el cine se queda corto, de nuevo entra el lenguaje. Por eso es que el lenguaje es la llave de todas las artes. Nada se queda corto realmente, como podemos observar, todo se suma. Cuenta la historia en formato de video, cuéntalo a partir de imágenes, cuéntalo a partir de fotografías. Trata de enganchar a tu público contándole la historia personalmente. ¿Por qué no llamas a tu cliente y le cuentas la historia? ¿Por qué no le escribes un correo a tu cliente y le cuentas la historia? Quinto, viralidad. Si además de hacer una historia atrayente, atractiva, bella, inspiradora, que tenga ganchos emocionales, que te enfoque con emociones como belleza, felicidad, alegría o tristeza o rabia o lo que tú quieras, si además de todo eso lo vuelves un contenido viral, la sacaste del estadio. Los contenidos virales están basados muchas veces en sesgos sobre la diversión, acerca de la polémica, de desencajar, de crear una historia tan original que no se parezca a nada que haya sido escrito o hecho antes. No te prometo que vas a poder hacer un contenido viral porque eso es un golpe de suerte y funciona como una ruleta rusa. Pero yo creo que si te enfocas en crear ese tipo de contenidos, en algún momento te va a sonar la flauta. Sexto, fidelidad. La mejor ventaja de crear storytelling es que la gente va a quedar enganchada contigo y va a volverse prácticamente un seguidor fiel a ti. Pongamos el ejemplo de Apple. Apple con sus smartphones, con sus iPhones, con sus tabletas, fueron los precursores del iPod. Eso es toda una generación que los sigue fervientemente y la mitad de la población mundial quiere tener esos productos porque son de calidad y están fidelizados. Te voy a dar unos tips muy concretos para que tu storytelling comercial sea lo mejor posible y logre enganchar con tu público. Vas a construir un texto que tenga más o menos unos 4 párrafos. Estos 4 párrafos deben tener más o menos unas 8 o 10 líneas cada uno y estar hechos en letra 12. Dependiendo de la plataforma en la que vayas a publicar tu storytelling, esto se va a volver más corto o más largo, pero trata que la lectura de este no supere los 3 minutos. En el párrafo 1 vas a escribir la descripción detallada del contexto, vas a explicar la historia con lujo de detalles. Es mejor irte hacia el pasado. Siempre habla desde el pasado, explica lugares comunes, compártelo con lugares que sean familiares para tu público objetivo. En el párrafo 2 y en el párrafo 3 vas a contextualizar la historia, vas a crear el nudo de la historia y además de eso vas a mezclar tu producto con la historia. Es decir, si nos remontamos al ejercicio que hicimos ahorita de la fotografía, en el primer párrafo yo hablo sobre mi contexto en el colegio, en el segundo y tercer párrafo hablo sobre la fotografía y en el cuarto párrafo hago un ligero desenlace. Eso también lo tenemos que hacer nosotros. En el cuarto párrafo haces un ligero desenlace y aparte de eso pones un pitch comercial para enganchar futuros clientes. Esto te juro que te va a garantizar tener mayor afluencia de público. Eso sí te recomiendo, los storytellings no se pueden hacer todo el tiempo. Te recomiendo que lo publiques 1 o 2 veces al mes como máximo. Acompaña tu texto de fotografías, dibujos, videos. ¿Por qué no mezclar disciplinas? ¿Por qué no hacer un storytelling en video? ¿Por qué no hacer un storytelling únicamente escrito? O hacerlo con fotografías. Puedes crear un post con memes. Hay infinitas posibilidades de hacer un storytelling efectivo, veraz, práctico y que te genere ganancia.